Consejera, hace 3 semanas nos despertamos con una noticia alarmante para las comarcas del Alto Gállego-Jacetania y parte del Sobrarbe, donde decía que dimitían 2 ginecólogos del hospital de Jaca. Una noticia que desde el mismo momento que saltó hizo que parte de la población de esas zonas se movilizara, la misma sociedad, la plataforma Pro Hospital de Jaca, incluso las propias mujeres gestantes embarazadas que estaban siendo atendidas en ese hospital se movilizaron y realizaron un escrito que dijeron al gerente del sector sanitario de Huesca Jaca, unas 30 mujeres embarazadas, en el que solicitaban que se mantuvieran esas 2 plazas de esos 2 ginecólogos en el hospital, que eran quienes les han atendido durante todo ese proceso del embarazo. Después de toda esa movilización ciudadana y, por qué no decirlo, y teniendo en cuenta que estamos prácticamente ya en periodo electoral, pues el Gobierno resolvió el problema. Tenemos noticias de poco después, una semana duró más o menos hasta que se resolvió el problema, diciendo que los 2 ginecólogos del Hospital de Jaca seguirían en activo tras un acuerdo con el Salud. Como digo, no tardaron ni una semana y bueno, nos encontramos ahora con otro problema que se ha saltado poco después, en el que bueno, desde el 11 de marzo no contamos en el Hospital de Jaca con el pediatra que atiende precisamente a esos neonatos y a esos bebés recién nacidos en el hospital. Estamos cansados ya de ver su dejadez con este hospital y cómo va yendo poco a poco a menos con este Gobierno. Señora Ventura, queremos saber si piensan solucionar este problema de la plaza de pediatra, si van a cubrir esa plaza, porque el hospital de Jaca se queda cojo sin el pediatra, porque podemos tener los 2 ginecólogos, que por fin se logró resolver esa cuestión, pero sin la atención pediátrica de esos bebés recién nacidos, pues se deja el servicio de maternidad del hospital, tal y como ha dicho la plataforma Pro Hospital de Jaca, pues como el único servicio nacional de salud que no tiene un pediatra asignado. Con lo cual, entendemos que deben de resolver esta situación y buscar una solución para este problema, porque si no, el que pierde es el vecino del medio rural y, una vez más, esas comarcas que bueno, necesitamos de esos servicios esenciales. Yo le pido, por favor, y le traslado las peticiones de los vecinos y vecinas de la zona, que lo solucionen, que busquen una solución y que cubran de nuevo esa plaza de pediatría, que es esencial para que sigan produciéndose partos en el medio rural. Nada más y muchas gracias.